Volvemos nuevamente al Salmo 119 y hacemos la lectura de los versículos 73 al 80, que es la estrofa que sigue a la considerada la semana pasada. Dice así: Tus manos me hicieron y me formaron, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Los que te temen me verán y se alegrarán, porque en tu palabra he esperado. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Sea ahora tu misericordia para consolarme conforme a lo que has dicho a tu siervo. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Sean avergonzados los soberbios, porque sin causa me han calumniado, pero yo meditaré en tus mandamientos. Vuélvanse a mí los que te temen y conocen tus testimonios. Sea mi corazón íntegro en tus estatutos, para que no sea yo avergonzado. Estamos en una sociedad que está perdiendo los valores que la caracterizaban. Igualmente ocurre en la vida de muchos cristianos. Tienen sus valores, defienden sus valores, pero nos olvidamos que la única escala de valores es la que Dios establece en la Biblia. Por esta causa, cuando estás viviendo en pruebas y dificultades, los creyentes pierden su estabilidad espiritual porque no están afirmados sobre valores eternos, que son los valores de Dios. Dios nos llama hoy para que afirmemos nuestros valores y para ello el Salmo nos da tres aspectos. Primeramente, un reconocimiento. En segundo lugar, una oración. En tercer lugar, un propósito. Primeramente, pues, el reconocimiento. El reconocimiento comienza ahí en el versículo 73. Tus manos me hicieron y me formaron. Él reconoce que es Dios el creador. No ha venido por casualidad ni por evolución. Dios lo hizo. Y por tanto, siendo el creador, tiene derecho soberano sobre nosotros, porque nos ha creado. El creador sabe cuál es el modo de vida que cumple su propósito para cada uno de nosotros. Dios hizo todo para sí mismo. La Biblia dice: todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo. Proverbios 16:4. Dios creó todo en Cristo, por Cristo y para Cristo. Por esta razón, Él es el Señor. Le pertenecemos a Él, pertenecemos a Dios por creación y pertenecemos a Dios por redención. Pablo dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros, porque habéis sido comprados por precio? Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Primera a Corintios capítulo 6, versículos 19 y 20. Por tanto, la gran necesidad se expresa en la segunda parte de ese versículo: hazme entender y aprenderé tus mandamientos. Necesitamos entender, ¿qué cosa? Los planes y los propósitos de Dios para nosotros. Necesitamos comprender incluso las razones que Dios tiene en los momentos difíciles de nuestra vida. Antes el salmista pidió sabiduría, el versículo 66 de la estrofa anterior. También pidió buen sentido en ese mismo texto. Ahora enfoca tanto su problema que está viviendo que se olvida de que Dios es el creador. Lo que hizo Dios fue presentarse delante de él como el soberano, el creador suyo y por tanto el que tiene derechos en su vida. Ese fue el problema de Job. Solo alababa a Dios, quien conoce las obras de Dios, y dice de esta manera: te alabaré, porque formidables y maravillosos son tus hechos. Estoy maravillado y mi alma lo sabe muy bien. Salmo 139, 14. Ahora, la pregunta es: ¿qué propósito tiene la vida para ti?
El salmista pide al Creador que obre en su mente, no solo para conocer, sino para comprender la palabra. Hay muchos que conocen la palabra. Hay muchos que saben largos pasajes de memoria. Una cosa es saberla intelectualmente, otra cosa es comprenderla, entender lo que Dios quiere decir por medio de ella. Solo cuando Dios abre el entendimiento, comprendemos la Escritura según el pensamiento de Dios. La certeza de esto es evidente. Versículo 74. Los que te temen me verán y se alegrarán. La razón del gozo de los otros es una vida consecuente con la fe del creyente. Está el aliento en el conflicto en el versículo 75. Conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afliges. Está luchando en la aflicción y piensa positivamente en los otros. Los que temen a Dios observan el comportamiento del justo en las pruebas. La mayoría de nosotros nos volvemos difíciles y desagradables cuando sufrimos. Yo soy uno de ellos. Cuando estoy molesto por alguna razón, sobre todo alguna molestia física, en mi casa me dicen, estás inaguantable, y tienen razón. Estamos dispuestos a enseñar nuestras heridas, a hablar de nuestros problemas. Eso forma parte de la esfera del sufrimiento. Buscamos ser comprendidos por otros y que nos apoyen en nuestra causa. El creyente maduro busca en su experiencia ser un buen ejemplo para sus hermanos. ¿Notas el cambio de valores? El ejemplo de Pablo y Silas, aún en las dificultades y en los golpes, es evidente. No solo cantaban de noche, no solamente predicaron el Evangelio. Dice en el libro de Hechos, capítulo 16, versículo 40, que consolaron a los hermanos. Es el ejemplo visible de un hombre de fe que esperó en la palabra de Dios y en sus promesas. Él manifestó creer la palabra aferrándose a las promesas de Dios. Y podía decir, como dijo Job en su experiencia, mas he aquí que en los cielos está mi testigo y mi testimonio está en las alturas. Job 16, 19. Los amigos de Job no entendían el sufrimiento de Job y le acusaban como pecador, y entendían que los padecimientos de aquel hombre, al que la Biblia llama que era un hombre íntegro, justo, recto, delante de Dios, ellos entendían que era un castigo por algún tipo de pecado. Job confiaba en Dios y podía decir en medio de la prueba, yo sé que mi Redentor vive. No hay problema que no pueda superar aquel que conoce plenamente quién es Dios y cómo es Dios. El aliento viene de lo que Dios es para nosotros. La actuación de Dios se aprecia desde lo que Él es. Versículo 65 en el párrafo anterior. Has tratado bien a tu siervo. Versículo 68. Tú eres bueno y bienhechor. Cuando tú entiendes que Dios es así, las pruebas, las dificultades, no tienen gran importancia en tu vida. Algunos se niegan a ver a Dios en medio de la aflicción, pero Dios, el Dios justo, actúa siempre con justicia. Es como el padre que disciplina a sus hijos. Bueno, estamos en un mundo tan consentidor que algunos padres no se atreven a disciplinar a sus hijos. Estoy hablando de disciplina como de poner límites y parámetros a su forma de vida. Porque Dios es fiel para conmigo, digo como hijo, y está permitiendo esto porque es para mi bien. Aquel que me ama me corrige y me va conduciendo a la perfección. Las pruebas, hermanos y amigos, no son algo fortuito, son el trato de Dios fiel que busca
y ama al creyente y busca su bien. Esto genera humildad. Frente a un Dios soberano que actúa, la pregunta lógica del creyente es esta: ¿quién soy yo? Y abre el camino de la bendición. Dios es justo, su actuación también lo es. Y el creyente entiende la razón de ese modo de actuar de Dios. Mira la segunda parte del versículo 75. Conforme a tu fidelidad, porque eres fiel, me estás corrigiendo. Me pregunto, ¿conocemos y comprendemos verdaderamente a Dios? Viene el segundo aspecto de la estrofa, la oración. La oración queda condicionada por lo que conocemos acerca de Dios. El salmista necesita consuelo. Versículo 76. Sea ahora tu misericordia para consolarme. Nota que no solamente pide consuélame, habla de la misericordia. Él no merece ser consolado, pero el consuelo es el resultado de que Dios es misericordioso y experimenta en su corazón de amor nuestra miseria. La misericordia es el amor que permanece atento siempre a las miserias de la persona. Hay una manifestación y expresión de gracia. Dios ama siempre, porque es amor. Dios manifiesta su misericordia porque es bueno. Salmo 136, versículo 1. Ahora pide consuelo basándose en lo que es Dios. Estaba seguro de recibirlo, porque la promesa es de Dios y está en su palabra, conforme, dice el Salmo, a lo que has dicho a tu siervo. Esto trae mucha confianza y mucha humildad. He aquí una de sus promesas. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Estoy cargado, estoy trabajado, tengo la seguridad, Él me invita. Por tanto, yo puedo ir a Él, porque nunca faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había hecho a la casa de Israel. Todo se cumplió, dijo Josué, capítulo 22, versículo 45. No son emociones, es Biblia. Y el creyente necesita sentir paz, no en su entorno, sino en su interior. Versículo 77. Vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. La paz se experimenta cuando se conocen las misericordias de Dios. Hay paz cuando uno se sabe y se siente objeto del amor de Dios. La bendición no es saber del amor de Dios, sino sentir su amor en nuestra experiencia personal. Señor, yo quiero sentir tu amor, dice el salmista, porque lo descubro en tu palabra. Por tanto, que esa palabra se haga vida en mi propia experiencia. Esta es una de sus promesas. La bendición que David dio a Itai Geteo, su amigo, cuando iba al destierro, y le dice que el Señor te muestre amor permanente y fidelidad. Segundo de Samuel capítulo 15, versículo 20. Como aquel a quien consuela a su madre, así yo os consolaré a vosotros. Isaías 66, 13. Es palabra fiel del Señor. ¿Quieres otra palabra del Señor? No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. La certeza del amor de Dios y su experiencia produce paz. Cristo dijo a los suyos, en el mundo tendréis aflicción. Hay aflicción en el mundo, pero confiad. Yo he vencido al mundo. El secreto de la paz interior es sentir a Dios, mucho más que saber acerca de Dios. Los soberbios intranquilizan con sus calumnias. Vuelve a repetirse otra vez lo que ya se dijo antes en el versículo 69.
no pueden controlar su ira y desprestigian con sus labios. Siempre son así. ¿Y qué hacer cuando hablan mal de ti? Cuando dicen palabras que pueden ser leídas de otra manera. La superación personal dentro del problema está en la segunda parte del versículo 78. Pero yo, cuando ellos calumnian, yo meditaré en tus mandamientos. Señor, necesito la protección de tu palabra para mantenerme firme. Pedir la protección de Dios es también esperar en Dios. Es dejar de pensar en la calumnia para centrar el pensamiento en la palabra. ¿Cómo cambian las cosas? Deja de oír a otros para oír a Dios en la palabra. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. De otra manera, encomienda la causa al Señor. Deja de atribularte tú tratando de resolver un problema para el que no tienes fuerzas. Encomienda en las manos del Señor tu causa y confía que Él es fiel. ¿Qué controla tu mente en una circunstancia así? Hay un tipo específico de amistades en el Salmo: los que temen y conocen la palabra. Y hay una decisión que ya viene de atrás. Mira el versículo 63. Me asocio con los que te temen y guardan tus mandamientos. Y aquí hay un consejo. ¿Cuáles son los amigos que nosotros debemos escoger? Los que nosotros escogemos por nuestro criterio casi siempre nos decepcionan. El salmista encomienda esto a Dios y dice: Señor, tráeme a aquellos que quieran venir a mí para que sean de edificación. La elección de los amigos se establece bajo criterios bíblicos. Es la única manera de tener amistades estables y edificantes. Corazón aquí es sinónimo de vida, lugar en donde descansa nuestra personalidad. El corazón puede engañarnos, dice Jeremías, capítulo 17 y versículo 9. Lo que hay en el corazón natural puede corrompernos. Cuando quieren intimidarte, encarga la solución del problema al Señor. Necesito amigos. ¿Quién no? Necesito amigos, pero que sean conformes a la voluntad de Dios. Porque necesito un corazón íntegro. Versículo 80. De otro modo, es una oración: Señor, dame los amigos que necesito, que sean temerosos de ti, conocedores de la palabra, personas edificantes, como si dijese: Señor, que tenga amigos que me ayuden a ser íntegro. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez, dice Jesús. Todas estas maldades salen de dentro y contaminan al hombre. Mateo 7, 21 al 23. Por tanto, esta es una seria advertencia. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 4:23. El salmista pide un corazón o una vida que se ajuste en todo a la palabra. Y la estrofa termina mencionándonos el propósito. Versículo 80, segunda parte: para no ser yo avergonzado. Avergonzarse tiene que ver con una actuación que no corresponde a la voluntad de Dios. Escucha la Biblia. Y ahora, hijitos, permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados.
Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo 28. No avergonzarse, a la luz del Nuevo Testamento, es simplemente ser cristiano. Pero si alguno padece como cristiano, dice el apóstol Pedro, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Primera de Pedro 4:16. Debemos concluir. ¿Cómo está la escala de valores en tu vida? ¿Tienes como verdadera meta e ilusión ser simplemente un creyente que vive una relación personal con Dios descansando en sus promesas? ¿Has perdido la paz personal? Necesitamos una oración sencilla. Pedir al Señor, Señor, dame solo una bendición. Ser auténticamente un cristiano. Que Él cumpla este deseo en nuestras vidas personales.